Hubo un momento en que las wagons europeas dejaron de ser simples coches familiares, porque durante los años 60, algo muy extraño empezó a ocurrir en Europa. Algunos fabricantes comenzaron a crear wagons que parecían demasiado elegantes, demasiado sofisticadas, y en algunos casos demasiado exóticas para ser simples coches familiares prácticos. Incluso llegaban a verse más hermosas que los coupés de los que derivaban. Y eso plantea una pregunta muy interesante. ¿Cuáles fueron las wagons europeas más bellas de los años 60? Comencemos. 1968, Reliant Scimitar GTI. Este coche no parecía una wagon normal. Y honestamente, esa es exactamente la razón por la que se volvió tan interesante. Porque mientras la mayoría de las wagons europeas de los años 60 seguían siendo diseñadas casi exclusivamente pensando en la practicidad, el Scimitar GTE intentaba hacer algo completamente diferente, algo mucho más ambicioso. Imagina el contexto. Finales de los años 60. Europa todavía dominada por pequeñas wagons familiares, sedanes conservadores y gran turismos tradicionales. Y entonces aparece esto. Un shooting brake largo con una línea de techo fastback, proporciones deportivas y la presencia de un auténtico GT. No parecía utilitario en absoluto. De hecho, muchas personas ni siquiera sabían cómo clasificarlo cuando apareció por primera vez. ¿Era un deportivo? ¿Un gran turismo? ¿Una wagon? Y honestamente, esa confusión terminó convirtiéndose en parte de su encanto. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Porque debajo de aquella elegante carrocería británica había una auténtica máquina orientada al rendimiento. Bajo el capó se encontraba el V6 Essex de 3 litros de origen, Ford, que entregaba alrededor de 138 caballos. Puede que hoy no parezca una cifra impresionante, pero en un shooting brake europeo ligero de finales de los años 60, era suficiente para hacerlo realmente rápido. El 0 a 100 km por hora ocurría en aproximadamente 8,5 segundos, con una velocidad máxima cercana a los 190 km por hora. Y eso cambiaba completamente la experiencia. También hay un detalle importante. El Scimitar GTE se hizo especialmente famoso en Gran Bretaña, después de que la princesa Ana tuviera varios ejemplares a lo largo de los años. Y eso ayudó a darle una imagen muy particular. Deportivo, inusual y discretamente sofisticado. Hoy, los ejemplares bien conservados suelen situarse entre los $20,000 y los $50,000 dependiendo de su estado y originalidad. Y honestamente, para un coche tan único, sigue pareciendo sorprendentemente accesible. 1967 Aston Martin DB5 Shooting Brake. Este coche parece demasiado elegante para ser una wagon. Y honestamente, eso se debe a que nunca fue concebido para ser una wagon convencional. El DB5 Shooting Brake nació a partir de uno de los gran turismos más hermosos de los años 60, el Aston Martin DB5, un coche que ya estaba asociado con el lujo, la sofisticación y el prestigio británico. Pero entonces ocurrió algo inusual. Aston Martin decidió transformar aquel elegante coupé en un práctico shooting brake sin destruir su belleza. Y de alguna manera funcionó perfectamente. Visualmente, el coche conservó prácticamente toda la elegancia del DB5 original. El larguísimo capó, la línea de techo baja, las proporciones limpias. Todo seguía viéndose refinado y costoso. Pero ahora, con la sección trasera extendida, el coche adquirió una personalidad completamente diferente. Más exclusivo, más inusual, casi aristocrático. Y a diferencia de muchas wagons de la época, seguía pareciendo genuinamente rápido. Bajo el capó se encontraba el famoso 6 cilindros en línea de 4 litros que entregaba alrededor de 282 caballos. Eso era un rendimiento muy serio para los años 60. El 0 a 100 km por hora ocurría en aproximadamente 7 segundos, con una velocidad máxima cercana a los 235 km por hora. Y eso es exactamente lo que hace tan fascinante a este coche hoy. Porque debajo de toda esa practicidad, seguía existiendo un auténtico gran turismo Aston Martin. También hay un detalle importante. Solo se construyó un número muy reducido de V5 Shooting Brake, lo que los convierte en coches increíblemente raros hoy. De hecho, se han convertido en algunos de los shooting brakes más valiosos y coleccionables jamás creados. Actualmente, los mejores ejemplares pueden superar fácilmente el $1,000,000 en subastas. Y honestamente,
Muy pocas wagons en toda la historia han conseguido verse tan sofisticadas. 1962, Ferrari 250 GE TSW Breadvan. Este coche nunca debió existir. Y honestamente, esa es parte de la razón por la que hoy se ha convertido en una auténtica leyenda. Porque mientras la mayoría de las wagons de los años 60 fueron creadas para familias, equipaje y practicidad, esta máquina fue construida para derrotar a Ferrari. La historia detrás del Breadvan parece casi imposible de creer. Después de una serie de conflictos internos con Ferrari, el ingeniero Giotto Bizzarini decidió tomar un 250 GTSW y rediseñarlo completamente para la competición. El resultado fue algo radicalmente diferente. Una larga sección trasera aerodinámica, una silueta shooting brake y uno de los diseños más extraños jamás asociados a un Ferrari. Y aún así, de alguna manera terminó siendo hermoso. No de una forma tradicional, no elegante como un Aston Martin. Este coche parecía agresivo, decidido, casi mecánico. Todo en él existía por una sola razón: velocidad. Y debajo de aquella carrocería tan inusual se encontraba uno de los mejores motores de Ferrari. Un V12 Colombo de 3 litros que entregaba alrededor de 300 caballos. Para principios de los años 60, eso era algo extremadamente serio, especialmente en una máquina de competición tan ligera. El Breadvan podía superar los 275 km por hora en rectas largas, convirtiéndose en uno de los Ferrari más rápidos de su época. Y eso cambia completamente la forma en que miras este coche. Porque técnicamente, sí, se parece a una wagon, pero en realidad era una auténtica arma de competición disfrazada de una. Hay un detalle importante: solo se construyó un único Breadvan, uno solo. Y eso lo convierte no solamente en uno de los Ferrari más raros jamás creados, sino también en uno de los shooting brakes más fascinantes de toda la historia del automóvil. Y honestamente, quiero saber algo. ¿Crees que el Breadvan es hermoso o simplemente extraño de la forma más interesante posible? Te leo en los comentarios. 1966. Peugeot 400 4 Brake. Este coche demuestra que una wagon no necesitaba ser exótica para ser hermosa. Porque a diferencia del Aston Martin o del Ferrari que acabamos de ver, el Peugeot 404 Brake fue creado para la vida real, para familias, para viajes por carretera, para el uso diario. Y aún así, hay algo increíblemente elegante en él. Imagina la Europa de mediados de los años 60. Muchas wagons todavía eran cuadradas, simples y totalmente enfocadas en la practicidad, pero Peugeot decidió hacer las cosas de otra manera. El 404 Brake tenía proporciones limpias, una silueta larga y equilibrada, y una sutil influencia italiana gracias al trabajo de diseño de Pininfarina. Y eso cambia completamente la percepción del coche. Porque aunque era un vehículo familiar y práctico, seguía pareciendo refinado. Los pilares delgados, la enorme superficie acristalada, las líneas suaves, todo contribuía a darle una apariencia ligera y sofisticada. No intentaba parecer deportivo, simplemente tenía buen gusto. Y honestamente, esa es exactamente la razón por la que envejeció tan bien. Bajo el capó, la mayoría de las versiones utilizaban fiables motores de 4 cilindros en línea, que desarrollaban entre 72 y 96 caballos, dependiendo de la configuración. No son cifras impresionantes, pero eran más que suficientes para ofrecer una conducción suave, cómoda y sorprendentemente capaz en largos viajes europeos. Y ahí está el contraste más interesante. Porque el 404 Brake nunca intentó impresionar a nadie. Pero décadas después, esa misma sencillez terminó convirtiéndose en su mayor atractivo. Hoy, los ejemplares bien conservados suelen situarse entre los $15,000 y los $35,000, dependiendo de su estado y originalidad. 1968 Citroën DS Brake. Este coche no parecía venir de los años 60. Parecía venir del futuro. Y honestamente, incluso hoy, el DS Brake sigue pareciendo diferente a casi todo lo que lo rodea. Porque mientras la mayoría de las wagons de la época seguían siendo muy tradicionales, Citroën creó algo completamente fuera de lo común. La primera vez que la gente lo vio, muchos ni siquiera podían creer que una wagon familiar práctica pudiera verse así. Y eso es exactamente lo que hace tan especial al DS Brake. No intentaba parecer deportivo como el Reliant, ni aristocrático como el Aston Martin. Este coche parecía avanzado,
la carrocería fluida, las ruedas traseras parcialmente cubiertas, la enorme superficie acristalada. Todo parecía adelantado a su tiempo. Y luego estaba la suspensión. El famoso sistema hidroneumático de Citroën hacía que el coche flotara sobre la carretera de una forma que parecía casi irreal en los años 60. La experiencia de conducción era suave, silenciosa e increíblemente cómoda. Bajo el capó, la mayoría de las versiones utilizaban motores de 4 cilindros en línea que desarrollaban entre 75 y 109 caballos, dependiendo de la configuración. Nuevamente, no era una cuestión de potencia, pero este coche nunca trató de impresionar por agresividad. Trataba de impresionar por innovación, comodidad y un diseño que no se parecía a nada más en Europa. Y honestamente, esa es la razón por la que el DS Break sigue siendo tan fascinante hoy. Porque incluso ahora, apenas parece una wagon convencional. Hoy los ejemplares bien conservados suelen situarse entre los $30,000 y los $80,000 dependiendo de la versión y la originalidad. 1967 Volvo Amazon Combi. Este coche parecía simple, quizá demasiado simple. Y honestamente, esa es exactamente la razón por la que tanta gente lo subestima hoy. Porque a diferencia del futurista Citroën DS o del exótico Aston Martin Shooting Brake, el Volvo Amazon Combi fue creado siguiendo una filosofía completamente distinta. Diseño escandinavo limpio, sin exceso de cromados, sin proporciones dramáticas, solo equilibrio. Y de alguna manera, esa sencillez terminó convirtiéndose en algo increíblemente hermoso con el paso del tiempo. El Amazon Combi tenía una silueta recta y muy práctica, pero las proporciones estaban tan bien resueltas que décadas después seguía pareciendo elegante. Todo transmitía ligereza y honestidad, y esa honestidad terminó convirtiéndose en parte de su encanto. Pero aquí está la parte interesante, porque a pesar de su apariencia tranquila y familiar, el Amazon también se ganó una reputación por ser extraordinariamente sólido y fiable. Bajo el capó, la mayoría de las versiones utilizaban robustos motores de 4 cilindros en línea que entregaban entre 75 y 115 caballos, dependiendo de la configuración. No eran cifras espectaculares, pero sí suficientes para darle una personalidad sorprendentemente capaz en largos viajes por carretera. Y eso es exactamente lo que hace tan diferente a este Volvo dentro de esta lista. Porque mientras otras wagons impresionan por rareza o extravagancia, esta impresiona por su simplicidad atemporal. Nunca intentó llamar la atención. Y quizá esa sea exactamente la razón por la que envejeció tan bien. Hoy, los ejemplares bien conservados suelen situarse entre los $20,000 y los $45,000 dependiendo del estado y la originalidad. Y ahora quiero saber algo. ¿Prefieres las wagons futuristas y llamativas como el Citroën DS Break o los diseños más simples y atemporales como este Volvo Amazon Combi? Te leo en los comentarios. 1964 Hillman Husky Series 3. Este coche nunca fue creado para parecer especial. Y honestamente, esa es exactamente la razón por la que hoy resulta tan encantador. Porque mientras muchas wagons europeas de los años 60 intentaban parecer lujosas, futuristas o deportivas, el Hillman Husky era algo mucho más simple. Una pequeña wagon británica creada exclusivamente para ser práctica. Pero décadas después, esa simplicidad terminó convirtiéndose en parte de su belleza. El Husky Series 3 tenía proporciones compactas, líneas limpias y una filosofía de diseño extremadamente honesta. Nada parecía exagerado, parecía accesible, ligero, casi amigable. Y comparado con las grandes wagons que vimos anteriormente en este video, su tamaño reducido le daba una personalidad completamente distinta. Bajo el capó, el Husky utilizaba pequeños motores de 4 cilindros en línea que desarrollaban entre 50 y 60 caballos dependiendo de la versión. Claramente no era una máquina de altas prestaciones, pero ese nunca fue su propósito. Este coche existía para ser económico, práctico y eficiente. Y honestamente, ese carácter humilde es exactamente la razón por la que tanta gente sigue encontrando lo hermoso hoy. Porque a diferencia de muchos coches diseñados para impresionar, el Husky simplemente se siente auténtico. Hoy los ejemplares bien conservados suelen situarse entre los $10,000 y los $25,000 dependiendo de la originalidad y el estado. Y cuando observas todos estos coches juntos, algo muy interesante se vuelve evidente. Las wagons europeas de los años 60 nunca fueron solamente una cuestión de practicidad.
porque algunas se convirtieron en gran turismos disfrazados, otras parecían coches del futuro, y algunas incluso terminaron siendo auténticas máquinas de competición. Pero todas compartían algo en común. Tenían personalidad. Y ahora quiero saber algo. De todas las wagons que viste en este video, ¿cuál te parece sinceramente la más hermosa? ¿El aristocrático Aston Martin de B5 Shooting Brake? ¿O quizá el completamente extraño Ferrari Breadman? Te leo en los comentarios. Y si disfrutaste este viaje por algunas de las wagons europeas más bellas de los años 60, tienes que ver el video que aparece ahora mismo en tu pantalla, porque allí vamos a descubrir las wagons americanas más hermosas de los años 60. Y créeme, algunas de ellas eran todavía más grandes, más extravagantes y más difíciles de creer que las que acabas de ver. Nos vemos en el próximo video.